Crisis económica y alimentaria en Iberoamérica. Retos a partir del COVID-19. Resiliencia cívica en medio de la pandemia, alternativas y acciones concretas para fortalecerlas. Algunos de nuestros aprendizajes en este contexto nos permiten avanzar hacia la claridad de necesidades de sistemas de salud pública accesibles, acceso universal a la información y avances tecnológicos en salud, cambio en las rutinas de consumo, humanización de la economía, trabajo digno, distribución equitativa de recursos, asimetrías y desigualdades, democratización de la tecnología, fragilidad de la vida, responsabilidad empresarial y soberanía alimentaria. Crisis económica alimentaria en Iberoamérica, ¿cuáles retos tenemos? Gracias por seguirnos a través de YouTube, Frena la Curva Costa Rica y el Facebook Live. Logramos el máximo de personas a través de la plataforma Zoom, pero todos y todas ustedes pueden participar y enviarnos sus preguntas a través de Facebook. Les saluda Catalina Montenegro y les acompañaré durante la siguiente hora y media. ¿Qué es Frena la Curva? Frena la Curva es una red internacional de iniciativas ciudadanas para enfrentar el coronavirus COVID-19. La iniciativa empezó en España y actualmente ya se han incorporado más de 10 países, entre los que están Costa Rica, México, Francia, Portugal, Argentina, Chile, entre otros. Esta red es como un repositorio de iniciativas ciudadanas frente a este virus y a esta crisis que se ha generado. Entre algunos de los importantes objetivos de la red está el de buscar la resiliencia cívica en medio de la pandemia. ¿Y qué es Frena la Curva Costa Rica? Se trata de una plataforma que reúne todas las acciones ciudadanas y visibiliza problemáticas, retos que estamos viviendo como país y de manera generalizada en el resto de la región. Es un equipo de ciudadanos y ciudadanas costarricenses que a través de su trabajo colaborativo busca ser puente entre las necesidades que tiene la ciudadanía y las soluciones que van planteando diversas personas, agrupaciones y sectores. Es un proyecto de participación e innovación ciudadana al que les invitamos a ser parte. Frena la Curva es parte de una red de más de 22 países. El día de hoy, justamente para abordar el reto de cuál va a ser nuestra respuesta frente a la crisis económica y alimentaria en Iberoamérica, tenemos a un grupo de expertos y gente que está vinculada desde diversas áreas del saber a estas propuestas con quienes vamos a analizar y conversar. En primer lugar, les presento a Juan Fernando Ramos desde Guatemala. Él es licenciado en Negocios Internacionales, director de Desarrollo de Negocios Regenera. También nos acompaña Julio Herrera de Guatemala, de Fellow OEA de Gobierno Abierto en las Américas, hub del Foro Internacional Económico Global y fundador del directorio de la Asociación Civil Red Ciudadana. Nos acompaña desde Costa Rica también Rocío Jiménez, ingeniera y trabajadora social, activista y además miembro de la red económica feminista colectivo Chicas al Frente. Sofía Guillén, también de Costa Rica, consultora, economista y docente de la Universidad de Costa Rica. Ella forma parte del Consejo de Mujeres, equipo multidisciplinario recientemente creado por el gobierno. Igualmente está con nosotros Carlos Peña, máster en Administración de Empresas del INCAE, consultor, presidente de la Cámara Nacional de MIPYMES Costa Rica. Lidiet Madden, también de Costa Rica y España, máster académica en Estudios de la Mujer y fundadora de la Asociación Andar, una ONG dedicada al desarrollo de las mujeres y familias campesinas e indígenas. También es gestora de fondos de aldeas infantiles SOS en Cataluña. De España nos acompaña Julio Gilbert, máster en Dirección y Gestión Bancaria, presidente de la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo. Carlos Rey, coordinador de la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria,
y Fanny Solero de Honduras. Ella es abogada, asistente de proyectos para Centroamérica de la Friedrich Naumann Stiftung die Frei. No sé muy bien cómo decirlo, pero nos acompaña desde Honduras Fanny Solero. También Isabel Andreoni de Uruguay. Ella es directora del Departamento en Montevideo Rural y Promoción Económica. También del Parque de Actividades Agropecuarias. Y finalmente, desde Uruguay, Camila Condón. Ella es estudiante de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay y co-creadora de la plataforma Solidaridad. Acá estamos en busca de reforzar estas redes territoriales y ollas populares. La dinámica de este conversatorio tiene que ver con responder algunas preguntas. Pues el coronavirus no solo ha afectado nuestra salud, sino que ha generado un significativo impacto en los mercados globales. La cotidianidad de muchas familias que no tienen acceso a alimentos como necesidad prioritaria nos trae aquí hoy a reflexionar. Se prevé que existirá una desaceleración económica a nivel internacional, lo cual tendrá un impacto en la economía en la mayoría de las personas. Los gobiernos están tomando algunas medidas diferenciadas para tomar en cuenta acciones, también y analizar el impacto en cada una de las personas y cada uno de nuestros vecinos y miembros de las comunidades en las que habitamos. Así que en conjunto tenemos que seguir reflexionando. Desde Frena la Curva Costa Rica, ante esta problemática, hacemos este espacio, el COVID-19, cómo respondemos a esta crisis, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. En esta primera parte voy a lanzarles una pregunta a algunos de nuestros especialistas para lo que contarán con 3 minutos para responder. La primera pregunta es: ¿cuáles son las principales necesidades en su país ante la actual crisis económica alimentaria? ¿Y consideran que la problemática ha surgido por el COVID-19 o existía previamente? ¿Cómo podemos analizar estos dos aspectos? ¿Cómo se relacionan y de qué forma podemos entenderlos? Empezamos con Sofía Guillén de Costa Rica, a quien le daré 3 minutos para contestar. Le avisaré 30 segundos antes que se termine el tiempo. Sofía, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, es un tema sobre el que hay bastante que decir. Contarles un poco, bueno, acá en Costa Rica actualmente no tenemos desabastecimiento, al menos no ha sido oficializado ni se percibe en supermercados y demás, pero sí, evidentemente han existido condiciones previas que han sido reforzadas con la actual pandemia sobre indicadores asociados a la inseguridad alimentaria. ¿Por qué? Bueno, ciertamente en este momento no tenemos desabastecimiento, pero resulta que acá en el año 2018 la FAO advertía que cerca del 23.2%, eso en nuestro país es 1.1 millones de personas, estaban en condición de inseguridad alimentaria moderada o grave. Esto es, existían elementos o factores de riesgo que podían implicar no asistir o no tener el suficiente acceso a bienes básicos de alimentación. Esto quiere decir, ¿por qué lo menciono? Porque este es un antecedente en nuestro país. Es decir, sí, hoy no hay un desabastecimiento crítico debido a la pandemia, pero nosotros ya teníamos antecedentes importantes asociados no solo a distribución de riqueza, en los que hemos venido con problemas, pues nuestros indicadores de desigualdad están deteriorándose, sino que además ya habían señales de alerta sobre inseguridad alimentaria en algunos sectores de la población, nada más y nada menos que el 23.2%. Esto antes del coronavirus, es decir, resultado de un modelo de desarrollo que en nuestro país ha sido implementado desde los 80, que conocerán ustedes también en otros países latinoamericanos, es lo que se llama el neoliberalismo, la ortodoxia económica, en la cual la producción de granos básicos y otro tipo de elementos fundamentales
fundamentales para asegurar soberanía y seguridad alimentaria no habían sido considerados una prioridad y que nos condujeron a estos datos que les mencionaba de 2018. Hoy, plena pandemia, nos hemos dado cuenta en nuestro país de la importancia, o hemos recordado la importancia que este sector productivo básico tenía o tiene para la sociedad costarricense, no solo en un momento de crisis, sino en la normalidad económica y social. Y creo que esa es una de las grandes lecciones a aprender. Pero además quisiera señalar una última cosa. Ciertamente aún nos queda un sector productivo que ha logrado abastecer a Costa Rica en medio de la pandemia, a pesar del debilitamiento de los últimos 40 años, un sector productivo que fue abandonado en la política pública. Hablo de los tomateros, los paperos, los frijoleros. Pero también es un momento en el que nos damos cuenta no solo de la importancia de este sector productivo para asegurar a la población costarricense su comida en tiempos de crisis, sino además del papel del Estado costarricense, un Estado que también ha sido debilitado en los últimos 40 años, pero que aún tiene con qué sopesar una crisis de este tamaño, incluyendo elementos asociados a la alimentación. Es un Estado en el que a través del MEP, el Ministerio de Educación Pública, se logra 30 entregar segundos. víveres básicos a las familias, el CNP, Consejo Nacional de la Producción, el MAG, Ministerio de Agricultura y Ganadería, y las universidades públicas apoyando en investigación agrícola en media pandemia. El Estado y el sector productivo granos básicos, dos actores fundamentales de la economía que han sido menospreciados en el modelo de desarrollo de los últimos años, y hoy en media pandemia vemos cuál era su importancia. Vamos ahora a escuchar a Isabel Andreoni de Uruguay la misma pregunta. ¿Cuáles son las principales necesidades en su país ante la actual crisis económica y alimentaria? Y si considera que esta problemática ha surgido por el COVID-19 o existía previamente. Adelante, Isabel. No te podemos escuchar, Isabel, aún. Bien, entonces vamos a darle el espacio a Fanny Solero de Honduras, mientras Isabel se vuelve a conectar y podemos escuchar su audio. Adelante, Fanny. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí presente. Bueno, ¿cómo les explico? Uno de los principales problemas que tenemos en Honduras es la reactivación de la economía. ¿Por qué? Porque Honduras desde hace mucho antes de la crisis del COVID tenemos uno de los índices más altos de pobreza de la región latinoamericana. Esto lo dice el CEPAL, nosotros tenemos un 55.9 de índice de pobreza, ya es una cifra muy alarmante. ¿Qué pasa con esto? La población hondureña vive de un trabajo informal, de un subempleo. Significa que la sociedad vive de un trabajo día a día, de lo que subsiste con lo que gana día a día. Otra de las problemáticas que tenemos es que Honduras es un país que vive de remesas. El 80% del Producto Interno Bruto de nosotros corresponde a remesas. Las remesas provienen de dos países que han sido sumamente afectados a raíz del COVID, Estados Unidos y España. Familias enteras viven de remesas en nuestro país. En estos momentos las remesas han sido cortadas. ¿Por qué? Por medidas de cuarentena que han tomado en los otros países o por que han quitado los empleos en esos países y no reciben las remesas acá. Tenemos la situación que Honduras tiene ahorita 9 semanas de estar en cuarentena y tenemos una crisis sobre otra crisis, ya que tenemos un subempleo demasiado alto, tenemos un sistema de salud muy precario y que si siguen aumentando los casos en Honduras, el sistema va a colapsar. Tenemos una economía muy débil, por lo tanto, si nosotros le pedimos a la sociedad que reactive la economía, pero a la vez esa sociedad no tiene las medidas básicas de bioseguridad y un gobierno que tampoco ha sabido implementar esas medidas básicas de bioseguridad, aumentamos el riesgo de contagios aquí en Honduras sobre el COVID-19. ¿Qué pasa? Si llegamos a eso, vamos a tener nuevamente un sistema de salud muy precario al que va a terminantemente colapsar y no vamos a tener ni opción a reactivar la economía ni vamos a poder salir de esa pandemia. Entonces, esa es la situación actual que tenemos ahorita nosotros. O sea, es una situación que el COVID-19 ha sacado a relucir aún más la situación precaria que tenemos nosotros. Como le digo, es una crisis sobre otra crisis. Muchísimas gracias, Fanny. Ahora le damos la palabra a Julio Herrera desde Guatemala.
principales necesidades en su país frente a la actual crisis económica y alimentaria y si esta problemática existía previamente. Vamos hasta Honduras, digo, hasta Guatemala. Guatemala. Gracias, Fanny. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Es un momento muy importante y poder conversarlo a nivel latinoamericano nos genera mucho, nos enriquece esta conversación. En el caso de Guatemala, como lo mencionaban otros colegas de otros países, pues también compartíamos estos mismos índices muy bajos, ¿verdad? Índices altos de pobreza, una economía informal muy fuerte, no teníamos consolidado, y ya teníamos ciertos desafíos institucionales que la crisis del COVID ha mostrado de una forma mucho más efectiva y ha desnudado la realidad para muchas personas de cómo nos encontramos en Guatemala. Realmente un sector muy afectado en nuestro país es el sector informal, que al tener que tomar medidas de cierre de algunas actividades masivas, Guatemala se ve muy afectado por esto y estamos generando muchos desempleo y muchos despidos a nivel nacional. De igual forma, el sector privado pues, ha tenido que tomar decisiones bastante complicadas relacionadas a esto. Por otro lado, también hablamos de que Guatemala era un país que las remesas jugaban un papel importante en la solidez económica de nuestro país, pero las remesas principalmente vienen de Estados Unidos, uno de los países más afectados también por la crisis. Y eso también nos va a afectar directamente en estos momentos, pero más a mediano y largo plazo. Sin duda es un reto muy complicado el que viene económicamente. De igual forma, en el tema de salud, Guatemala justamente estaba avanzando en temas importantes en la salud de la población. Todavía tenemos una crisis institucional donde no podemos garantizar acceso y cobertura de salud a todos los guatemaltecos. Existen muchos desafíos que todavía no han sido resueltos. Y por otro lado, la situación de la desigualdad se marca en todos los ámbitos, pero también en el ámbito de salud, mostrándonos los peores indicadores en el tema de acceso a la salud para poblaciones indígenas, rurales y pobres. El índice de mortalidad materna es 2 veces mayor que en la población indígena, por ejemplo. Y entrando a otros temas como la desnutrición, el tema alimentario es un tema muy, muy importante en nuestro país. Tenemos altos índices de desnutrición crónica y aguda en Guatemala. Por ejemplo, hay municipios mucho más afectados por ese tipo de situaciones alimentarias y la crisis del COVID lo que va a hacer es acelerar este tipo de problemas para nuestro país. Por un lado, por otro lado, también ha desnudado la situación de nuestro país y realmente es un tema muy complicado que pues esperamos que se puedan arreglar en los próximos acciones que puedan generarse. Muchísimas gracias, Julio Herrera de Guatemala. Ahora conversamos con Carlos Rey de España. Adelante, Carlos. Sí, buenas tardes desde aquí, desde España, son las tardes ya. Y gracias por la invitación. De alguna forma, bueno, yo preparo un poco qué situación hay en España o qué situación había antes del COVID para reflejar de alguna forma qué situación nos estamos encontrando, ¿no? Por una parte, bueno, entender que España es un país con 17 regiones autonómicas muy diversas y desiguales, que hay 47 millones de habitantes, de ellos 5 millones de personas migrantes. Antes de esta crisis, el 20% ya vivía en situación o riesgo de pobreza, y un 10% en concreto en situación de pobreza severa. ¿Vale? De la anterior crisis, 58 personas que cayeron en la pobreza, solo 10 han abandonado esta condición. También con la anterior crisis llegamos a 5 millones de paro, el 26%, y con la reforma laboral impuesta se ha conseguido disminuir a 3 millones, el 14%. Pero en cambio ha aumentado el número de trabajadores pobres, que no les llega hasta final de mes. Los datos a final de marzo nos dicen que ha aumentado otro 1 millón de personas al paro por esta crisis y otros 5 millones de personas se han acogido a los ERTES, que son los expedientes de regulación temporal de empleo, donde el gobierno subvenciona por fuerza mayor el 70% del salario a esos trabajadores. Pero se vaticina que cuando acabe esto, al final puede haber un paro estructural del 34% a final de año. Los economistas, un poco lo que están viendo, ¿no? Entonces, también como dato también objetivo de desigualdad y pobreza, en febrero de este año los bancos de alimentos repartían comida en España más o menos a 1.100.000 personas y con esta crisis solo en un mes y medio ya se ha duplicado. Entonces, a tener en cuenta también cómo afectar los sectores económicos que de alguna forma son fundamentales o han sido los importantes en España. Uno es el turismo, que ahora está en jaque por las restricciones de movilidad y que es el mayor sector.
la construcción, que se tambalea después de haber provocado, junto con la banca, la anterior crisis, tanto inmobiliaria y financiera, y la industria del automóvil, que está dependiente, evidentemente, también de una cadena de suministros globalizada, que ahora está parada, y de un consumo cero por las restricciones también de movilidad con el turismo. Con lo cual tenemos los 3 grandes sectores que ha movido la economía española, los tenemos ahora en jaque los 3, ¿no? A esta situación también hay que añadir pues, una gran dependencia energética del petróleo, una deuda muy alta con los que ahora subirá, vista un poco la deuda también que se va a asumir, y eso va a suponer injerencia privada en el sector público, más la dependencia de bienes y servicios en circuitos de producción y distribución globalizados, que es un poco los que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el tema alimentario, que se pregunta también, el 75% de la distribución alimentaria depende de 7 grandes cadenas de distribución. Y además, con la pandemia, se ha prohibido en la mayoría de los sitios los mercados de la calle para producción de huertos, producción de soberanía alimentaria de circuitos cortos. Con lo cual, eso también ha agravado. Ahora parece que se está abriendo y eso es interesante. Ahora muchos economistas plantean que es una oportunidad, ¿no?, para reorientar el sistema económico. No sabemos si es para refundar el capitalismo, que decía Sarkozy, o es para promover una economía más justa y solidaria, que es lo que nos gustaría, ¿no? Veremos hasta dónde se puede llegar, ¿no? Lo que sí es cierto es que esta pandemia nos ha hecho más conscientes de la vulnerabilidad como especie humana. Constatamos cómo la naturaleza respira cuando nosotros nos confinamos y da valor a los trabajos de cuidados que hasta ahora han sido precarizados y poco visibilizados. Gracias. Muchísimas gracias a Carlos Rey de España y queremos tener la perspectiva de Uruguay, por lo que podríamos invitar a Adriana Goñi a participar, a contestar esta pregunta: principales necesidades de su país frente a la actual crisis económica y alimentaria, si esta problemática surge previamente al COVID-19. Adriana, ¿estás por ahí? Bien. Sí, sí. Excelente. Hola, ¿qué tal? No se pudieron comunicar con la otra ponente, ¿no? Sí, no está conectada. Bueno, de frente a la crisis alimentaria en Uruguay, un poco para hacer el contexto también de lo que va a contar Camila, tenemos 2 situaciones. Claramente en Uruguay la pobreza y la crisis alimentaria vienen sobre todo por el problema de la soberanía alimentaria. No controlamos una gran parte de los productos que consumimos, sobre todo los agrícolas, por lo tanto tenemos formas de distribución a través de un mercado modelo en el que las grandes cadenas de productos distribuyen estos insumos a la población en forma también de mercados de ferias en la calle. Por otro lado, lo interesante de este periodo, que creo que es un periodo que a nosotros, la memoria de la crisis del 2012 en América Latina nos está llevando a realizar, digamos, un poco las mismas estrategias, pero pensando que tenemos que reforzarnos y afinarlas, es la estrategia de huertas comunitarias relacionadas a las ollas populares. Y el año pasado salió el Plan Nacional de Agroecología, que es un plan muy importante. Nosotros en la red de agroecología está pidiendo mayores tierras, está pidiendo también ayuda en abrir puntos de distribución. Entonces creo que esas son las claves distintas que se tiene ahora, hoy en día, para afrontar la crisis. Una red de productores familiares y agroecológicos que está creciendo, que logró una normativa, logró una ley que, a pesar del cambio de gobierno, bueno, se está tratando de implementar, y un creciente interés de la ciudadanía por el tema del COVID, tal vez no tanto desde el punto de vista ambiental, eso es un sueño que tenemos todos en América Latina, sino más bien del apoyo a pequeños productores, de que no se caiga, de que también el tema de la alimentación sea un tema de apoyar nuevos trabajos y de apoyar puntos de distribución. Hay propuestas, tal vez eso lo iba a contar Isabel, de los gobiernos más bien locales, ¿no?, de Montevideo y de Canelones, que es la región que está al lado de Montevideo, que es la capital con 1,5 millones de habitantes, que es prácticamente la mitad de la población del Uruguay. Por lo tanto, son en el periurbano de Montevideo y en la región de Canelones, que es la más agrícola, el Estado está tratando también de ayudar a adquirir mayor cantidad de tierras. Con el tema de las semillas, los bancos de semillas se están reactivando, de semillas locales, y también pensando a la necesidad de crear plataformas de distribución
y algunos mecanismos que a través del Estado puedan reforzar a los pequeños agricultores a organizarse y hacer llegar los productos en forma más accesible, porque lo que sucede con los productos agroecológicos es que a veces por la cantidad de valor agregado que se le tiene que poner, no solo por la producción, sino por la distribución, llegan en forma más costosa a la población. Entonces esas son las cuestiones principales. Lo interesante de Uruguay es que se están reactivando los movimientos sociales en soberanía alimentaria y se están uniendo, y bueno, tienen ambos discursos, ¿no? El ecológico, pero también la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo en un rubro fundamental para la sobrevivencia de frente a estas crisis. Muchísimas gracias, sin duda una oportunidad para repensarlos. Vamos a pasar a un segundo bloque con la propuesta de reflexionar sobre qué acciones, iniciativas, servicios y proyectos se están llevando a cabo en cada país para colaborar a dar respuesta a la problemática económica y alimentaria o alimentaria. Igualmente, cada participante tiene 3 minutos para contestar y volvemos a Costa Rica con Carlos Peña. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación y un saludo a todos los panelistas y moderadores. Costa Rica es un país que ya venía en un proceso de desaceleración económica. Lastimosamente, vemos y seguimos viendo una expansión de las actividades de gobierno, lo que genera una presión en la deuda externa que tiene el país y aumento del déficit fiscal. Estos dos puntos son muy importantes porque las acciones que se están tomando en Costa Rica no solo son limitadas, sino que agravan el problema de la deuda pública, lo que al final va a terminar haciendo es un impacto más grave en quienes somos los que pagamos los impuestos, que somos el sector privado. A nivel de la Cámara Nacional de Pymes hemos presentado en varias ocasiones quejas al gobierno, inclusive varios artículos que he escrito en la prensa local, porque nos parece que las acciones son insuficientes y son las que voy a mencionar. Acaba el día de ayer el presidente de la República y extrañamente la ministra de Planificación, no la ministra de Economía, la que presenta las siguientes propuestas. Generan un fondo de capital de trabajo equivalente a un 2.3% del Producto Interno Bruto, que son 900.000 millones de colones, con lo que buscan darle capital de trabajo a las empresas. En una segunda instancia, crear un portafolio de inversión pública de corto plazo. Siguen insistiendo en la creación de un tren eléctrico que ahorita ni es prioridad, y nadie sabe si realmente es económicamente viable. Algunas ampliaciones sobre carreteras que son importantes, es parte de lo que se está proponiendo, que bueno, en ese caso sí me parece importante apurarse en ese tema. Esto, en teoría, genera más de 109.000 empleos. Costa Rica tiene una particularidad muy importante. Los dos sectores que más generan empleo son construcción y agricultura, en ese orden. Y luego los servicios educativos. En un tercer pilar, el gobierno presenta políticas de apoyo productivo a través del Instituto Nacional de Aprendizaje en temas de formación y capacitación. Para mí, la calidad de esos servicios son malos, deficientes, entonces no creo que eso vaya a generar mayor impacto. Flexibilización de jornadas, que era un proyecto de ley que estaba desde el 2009, urgía generar flexibilización, teletrabajo, jornadas acumuladas, ¿verdad? Yo sé que a la extrema izquierda de Costa Rica no le gusta esto, pero es algo que hay que hacerlo. La flexibilización laboral es algo importante. Costos operativos hay que bajarlos a través de la baja en las comisiones de los datáfonos y la tarifa eléctrica. Eso urge resolverlo en Costa Rica. La aceleración de trámites en un proyecto que se quiere hablar de Costa Rica Fluye. Lastimosamente no se habla en ningún momento de cierre de instituciones y baja en la planilla, no necesariamente despidos, pero eliminar el salario escolar sería muy importante y resolver algunos temas de pluses salariales que son los disparadores del gasto. No se habla y sigue siendo el sector privado el que más está teniendo los problemas de sostener a la economía. Atracción de inversiones y nuevos negocios con lo que se llama Plan Alivio, 7 millones de dólares para pymes, que eso realmente no es nada, y hablar de traer inversión extranjera directa con programas que ya se habían intentado en el pasado, como atraer pensionados estadounidenses y canadienses al país. Eso realmente no generó ningún resultado. Aparte,
de la creación de un neobanco que supuestamente es un banco enteramente digital, un banco de primer piso, a donde el BCE le va a inyectar 20 millones de dólares para iniciar ese proyecto, aparte de otros créditos que ya se venían trabajando a nivel del sistema banca para el desarrollo para pymes, que bueno, en realidad no hay mucho que hacer si no hay a quien venderle. Entonces, ahí el tema está en que si estas medidas, ¿de dónde va a salir el dinero? Eso es lo que mucha gente está preguntándose en este momento. Muchos economistas se están preguntando, y a mí en lo particular, la preocupación que me queda es, muy bien el plan Proteger, que es darle $225 a las personas durante 3 meses, ayudarles con los temas de los créditos hipotecarios a nivel personal, algunas tarjetas de créditos que están ayudándole a los clientes, muy importante, pero todo esto tiene un costo muy importante, que al final somos el sector privado el que lo va a pagar, y no estamos viendo ni recortes en salarios, ni recortes en plazas, ni recortes en instituciones públicas. Costa Rica tiene, para un país de 5 millones de personas, más de 334 instituciones públicas. Gracias, Pero sí, eso sería básicamente por el momento. Muchas gracias. Bien, continuamos con esta ronda de reflexiones con Camila Condón de Uruguay. También les recordamos a quienes están a través de la plataforma Zoom que pueden llenar la encuesta. Tenemos votaciones sobre si considera que esta crisis surge a partir del COVID-19 o ya existía. Tiene algunas preguntas que ustedes pueden contestar y así al terminar este conversatorio también tendremos mayor participación de quienes nos escuchan. Entonces, Camila Condón, ¿qué acciones, servicios, proyectos están llevando a cabo en su país para colaborar ante la problemática económica y o alimentaria también? Adelante, Camila. Bueno, muchas gracias. Camila, me presento. Desde el 13 de marzo acá en Uruguay, que fue cuando se declaró el estado de emergencia, digamos, la verdad que se potenciaron y crecieron mucho las redes de solidaridad, y se impuso también como una sensación generalizada de que la mirada hegemónica del mundo, o sea, el capitalismo, lo privado, era totalmente incapaz de lidiar con esta situación. Incluso eso también se vio a nivel internacional, gobiernos neoliberales se vieron obligados a reforzar las instituciones públicas. La realidad es que en Uruguay, por parte del Estado, no solamente no están las prioridades tratar de lidiar con esta crisis de la forma más equitativa y popular, organizando también el poder popular, sino que además se entra al Parlamento en todo esto una ley con 502 artículos que tienen por lo menos una mirada privatizadora. Entonces, empiezo así en realidad porque quería recalcar un poco lo que decía Sofía al principio, que la realidad es que mientras nosotros hablamos, las acciones están viniendo desde la fuerza y del poder organizativo de la clase trabajadora, desde las organizaciones vecinales, y en realidad desde los sectores más desfavorecidos en general, que bueno, a partir de ese momento ya venían con toda una organización previa, pero a partir de ese momento se pusieron realmente a trabajar y abrieron por lo menos 400, 500 ollas y merenderos y puntos de donación, etcétera, solo en Montevideo, que es un montón para también lo chico que es la capital en comparación también a otros países. Entonces, lo que en realidad nosotros abordamos acá con Adriana también y el proyecto en el que vengo a representar, que es Solidaridad, es tratar de hacer una plataforma de base de datos que lo que tenga es un relevamiento de todas las necesidades que van surgiendo en la gente que realmente está organizada en el territorio, que son los que están haciendo frente a la crisis. Le están poniendo carne, le están poniendo cuerpo a todo el asunto, y mientras nosotros hablamos también están en este momento revolviendo una olla y brindando el alimento necesario a la gente que no lo está pudiendo tener. Eso y otros tipos de necesidades básicas también, no solamente alimentos. Entonces lo que en realidad nosotros pensamos es que, nada, no solamente eso tiene que tener un rol protagónico en la agenda, sino que hay que ponerse un poco más a servicio de todo esto y hacer este trabajo de relevamiento para también saber cuáles son las necesidades. Porque esto de pensar hacia adelante de manera autónoma, construir colectivamente una transformación, es lo que queremos que pase, pero en realidad la tenemos que construir desde la base, que es desde la gente que está organizada territorialmente. Y también la gente que obviamente hoy en día está en un mundo incierto, que con un poco de miedo por el desempleo. Acá en Uruguay, justo antes de venir a la reunión leía que son 150.000 solicitudes de envío al seguro de paro en 2 meses, que es un montón, y es verdad que todo esto va a abrir un mundo incierto, pero también un montón de posibilidades. Y creo que la gente ya está empezando a cambiar un poco el chip, digamos, de cómo
cómo dar cara a esta crisis, y me parece que nosotros lo tenemos que reforzar desde nuestras posturas. Y por poner un ejemplo que también añado a lo que decía Adriana, acá en Uruguay el Mercado Popular de Subsistencia, que es una organización popular que lo que hace es gestionar la compra de los productos de canasta básica, digamos, con empresas recuperadas por sus trabajadores, cooperativas y autogestionadas, como sacando un poco la mirada o cambiando un poco la perspectiva de cómo comprar, cómo consumir. En este mes, o sea, en esto de la pandemia, el monto total de compras gestionadas por esta red popular se triplicó. O sea, es decir, que la gente está empezando a tener esa idea de que hay otro tipo de forma de vivir, y es verdad que hay que empezar a hacer intervenciones pensadas, no para el mundo como era hace 3 meses, sino para la radical y la conflictiva incertidumbre que se viene, pero sí siempre pensando en esa mirada de transformación. Eso es un poco lo que venimos haciendo, pero en realidad me gustaría recalcar un poco que si bien desde las plataformas y desde ese trabajo de relevamiento que estamos haciendo, de hecho también una institución de facultad nos logramos acceder al servicio de call center que tienen ellos para poder también hacer que los estudiantes y las estudiantes, o la gente en general que quiere como ser parte de toda esta transformación, pueda ir, sentarse y ponerse al servicio de los que están haciendo esto, llamando y preguntando cómo podemos en realidad organizarnos y así construir un poco la mirada colectiva sin ir desde bueno, nosotros tenemos las respuestas y las estamos discutiendo y después vamos y se las decimos. Me parece que esa es un poco la mirada que le queremos dar, y bueno, nada, es un poco eso lo que quería recalcar, a pesar de que sí hay un trabajo de relevamiento y de poder llegar al territorio. Semanalmente hacemos algún tipo de recorridas y lo mismo. Nos acercamos desde bueno, la humilde posición de son ustedes los que están totalmente organizados y nos lo prueban cada vez, porque así vayamos a un asentamiento o a algún otro lugar, siempre hay una vecino o vecina que viene y te muestra. En general son más las mujeres, honestamente, las que están organizadas en el territorio, pero también hay vecinos, y siempre vienen y te muestran lo que sería, no sé, el registro desde que empezó todo la comisión vecinal, de las cosas que entraron, de los apoyos que tuvieron, y la realidad es que organizados están. En general lo que siempre pasa es que existe una falta de recursos enorme y una falta de apoyo enorme, que eso es con lo que tenemos que nosotros también organizarnos para que eso llegue. Y por eso queremos, esta plataforma pretende ser colaborativa, y ya son un montón, no me pongo a nombrarlos porque seguro que no voy a poder nombrar a todos y sería un poco justo, pero son un montón los colectivos, las organizaciones, facultades, sindicatos, que son los que han cumplido un rol bastante importante en todo esto, porque son los que se organizaron así enseguida y empezaron a repartir canastas, empezaron a hacer llegar recursos de todo tipo. Así que estamos todos como en este barco, ahí caí yo acá porque bueno, está, pero en realidad hay todo un trabajo detrás que viene un poco con esa mirada de construir colectivamente lo que se viene. Gracias, escuchamos a Camila Condón de Uruguay. Ahora volvemos a España y le damos la palabra a Julio Gister. Él igualmente nos va a compartir iniciativas, servicios y proyectos que se estén llevando a cabo en su país para colaborar ante la problemática económica y alimentaria. Adelante, Julio. Hola, buenos días y buenas tardes desde Madrid. Muchas gracias por la iniciativa, en primer lugar. Bueno, yo quería comentaros la perspectiva desde la ciudadanía y de los bancos de tiempo, que es lo que yo conozco y lo que yo trabajo, no evidentemente hablar ahora, que no es el espacio ni el lugar de hablar de lo que han hecho, qué iniciativas ha tomado ni el Gobierno central ni los gobiernos autonómicos. Respecto al tema nuestro, solo comentar que hay más de 100 bancos de tiempo en España y una red cada vez más importante de bancos de tiempo en Latinoamérica, como es el caso de Ecuador, con la red más amplia. Bueno, todos ellos nos hemos volcado, todos los usuarios y usuarias de los bancos de tiempo, en las redes de ayuda que han surgido de forma espontánea por todo el país. La verdad que, bueno, se han creado cientos de grupos de WhatsApp y de Telegram para promover esa ayuda sanitaria y esa ayuda alimenticia de primer nivel, sobre todo preferentemente gracias a la ayuda de Frena la Curva, que ha tenido una labor muy importante precisamente de mapeo en todo el Estado español, y que muchas organizaciones lo hemos utilizado para poder ser útiles, ¿no? Para ser efectivos en tanta urgencia humanitaria como requería ahora el momento, ¿no? También, evidentemente, es muy importante la labor de ciertas organizaciones asistenciales que son muy fuertes en España, ¿no? Tanto civiles como
como religiosas, ¿no? Como puede ser Cruz Roja o Cáritas, que han hecho una labor bastante importante y la siguen realizando, ¿no? Solo quería compartir unos únicos datos, ¿no? Que, por ejemplo, el 40% de las familias que acuden ahora a Cáritas, a sus bancos de alimentos o a sus comedores sociales, lo hacen por primera vez en su vida. O sea, es una crisis muy nueva para mucha gente. Y también hablar que estas organizaciones como Cruz Roja están destinando presupuestos muy importantes para atender a más de 1 millón de personas, ¿no? Que están en riesgo de exclusión social. Ya Carlos también ha dado algunos datos, ¿no? De pobreza estructural en España y evidentemente son claros que con esta crisis pues van a crecer desmesuradamente, ¿no? Yo quería también particularizar la atención que han tenido algunos bancos de tiempo concretos en la acción voluntaria en algunas ciudades como Valladolid, ¿no? Donde con bancos de tiempo que son realmente comunidades o grandes familias con más de 600 usuarios activos, pues ellos, por ejemplo, en Valladolid han organizado toda la actividad voluntaria de la ciudad y algunos incluso han generado, algunos bancos de tiempo, una caja de resistencia para que aquellos que sí tienen puedan aportar a aquellos que más necesitan, ¿no? Nos hemos realmente volcado, sobre todo en una cuestión muy importante, el ser radares de necesidades, ¿no? Vamos, con este término de radar lo que quiero reflejar es que hay mucha gente sola que necesita ayuda, gente aislada y que no sabe cómo pedir esa ayuda, ¿no? Y nos hemos dado cuenta aquí de la importancia de la llamada brecha digital, tanto para mayores como para menores, en casas y en residencias, que hemos tenido un grave problema también con las residencias de ancianos, y la necesidad también de crear algo más allá de las familias, ¿no? Por este tema precisamente, porque hay gente que necesita un apoyo circunstancial que es real, pero también urge un apoyo permanente, ¿no? Para todas estas personas en situación de aislamiento o de vulnerabilidad crónicas, ¿no? No para que no vuelva a suceder, sino para crear ese colchón para futuras crisis que puedan venir o futuros resurgimientos de pandemias como parece que están amenazando, ¿no? Sí que es verdad que yo aquí redundaría más en la problemática económica, que es lo que ahora nos viene encima, ¿no? Y en ese sentido creemos que profundamente que hay que monetizar esta economía de cuidados, ¿no? Que el mercado, la economía formal no le da ningún valor y que nosotros sí se lo damos, ¿no? Usando esta divisa o esta moneda social que es el tiempo y que ha funcionado en años pasados en muchos lugares del mundo, ¿no? Para cosas mucho más superficiales, pero que ahora tiene que transformarse en cosas, en problemas evidentemente mucho más serios, ¿no? Y sobre todo empoderar a la ciudadanía para que esto no vuelva a pasar y generen sus propios mecanismos de autoayuda, que ese es el objetivo, que las sociedades sepan organizarse como parece que lo están haciendo y en ese sentido pues ser una herramienta más que no tenga que ver ni con el asistencialismo, ni con el voluntarismo, ni con el voluntariado, sino que sea reciprocidad entre iguales, ¿no? Un hoy por ti, un mañana por ti, en fin, una comunidad unida que nos ayudemos los unos a los otros. En definitiva, a una sociedad, una comunidad empoderada, efectiva y responsable. Muchísimas gracias a Julio Gisbert de España. Y ahora Rocío Jiménez de Costa Rica nos comparte las iniciativas, servicios y proyectos que se están llevando a cabo para hacerle frente a esta crisis económica y alimentaria. Ya tenemos resultados de nuestras encuestas. A la audiencia los vamos a dar al final de este conversatorio. Gracias por participar. Adelante, Rocío. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, para poner un poco en contexto, bueno, nosotros desde Chicas al Frente venimos trabajando en un proyecto que se llama la Red Económica Feminista ya desde hace 2 años. Entonces, este análisis desde la red de lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Lo hemos hecho considerando que actualmente en realidad estamos viviendo 2 crisis, ¿verdad? Como se ha dicho en otros momentos. Una de las crisis es la crisis sanitaria, ¿verdad? Que es directamente derivada de la pandemia. Y por otro lado tenemos lo que es la crisis económica que se deriva pues, de un sistema económico que es incapaz de mantener como prioridad la sostenibilidad de la vida y el cuidado de las personas. Esta última crisis ya existía, ¿verdad? Lo que ha sucedido con la pandemia es que se ha profundizado y se ha ampliado también a los sectores de la clase media, ¿verdad? Se ha profundizado muchísimo también en los sectores informales, por ejemplo. La propuesta de la Red Económica Feminista, digo todo esto, ¿verdad? Porque para entender la propuesta de la red,
es que es un proyecto a largo plazo, no es que fuéramos visionarias y previéramos que se iba a venir el COVID, ¿verdad? Sin embargo, sí sabíamos que el sistema es insostenible y en algún momento tenemos que estar optando por opciones alternativas, ¿verdad? Que no sean las que ha traído el sistema hegemónico históricamente. Entonces, la propuesta de la Red Económica Feminista es esto, que es un proyecto a largo plazo en el cual no solo, la Red Económica es una página web que en estos momentos visibilizamos productos y servicios de mujeres, ¿verdad? Es una propuesta feminista que son parte de la red. Pero además de esto, nosotras también llevamos de la mano, ¿verdad? De esta visibilización, un proceso de educación popular, justamente para ir transformando la forma en que se han venido abordando los emprendimientos o las propuestas de independencia económica de las mujeres, como preferimos llamarle desde un enfoque de género, ¿verdad? Para nosotras es como muy importante recalcar esto de que la economía no ha parado. O sea, lo que ha parado son como todas estas actividades que históricamente han sido valorizadas, pero las mujeres siguen cuidando, las mujeres siguen trabajando, se sigue cocinando, se siguen haciendo un montón de cuestiones justamente para la reproducción de la vida, ¿verdad? Entonces, particularmente ahorita, para esta crisis sanitaria que estamos viviendo desde la Red Económica Feminista, hemos venido implementando acciones concretas para colaborar con esta cuestión más emergente. Y justamente lo que nosotros estamos intentando hacer es valorizar conocimientos y saberes que históricamente no se les ha dado una posición esencial en este mundo, ¿verdad? Hemos intentado utilizar los medios tecnológicos que tenemos hasta el momento justamente para la construcción de otras realidades. Es muy importante que ahorita pongamos también como la tecnología como una posibilidad para crear cosas alternativas, sino para lo que hemos estado utilizando la tecnología históricamente, ¿verdad? Que redes sociales y que además son importantes porque es parte del ocio que ocupamos, pero también necesitamos saber que a través de la tecnología nos puede conectar en estos momentos con personas de las comunidades y de otros países para generar propuestas en colectivo. Es muy importante esto, ¿verdad? No solo desde Chicas al Frente hemos tenido como estas iniciativas, sino como han comentado otras compañeras y otros compañeros en este conversatorio, la organización comunitaria ha sido muy efectiva, ¿verdad? Ha surgido de manera espontánea. Las propuestas del gobierno parecen insuficientes, ¿verdad? Y por tanto han existido todas estas propuestas de redistribución solidaria a nivel comunitario. Y eso lo podemos ver no solamente económicamente o con la cuestión de los alimentos, sino también como, por ejemplo, hospedajes solidarios que se han tenido que brindar tanto a estudiantes que estaban en las universidades que tuvieron que salir de sus residencias, como a personas que estaban en el país y por alguna u otra razón no pudieron salir a sus países de orígenes y tuvieron que buscar, ¿verdad? Entonces es como muy importante también recalcar, perdón, que desde la ciudadanía esta ayuda solidaria y espontánea se ha dado y ha sido una de las cosas que ha mantenido a flote a las personas históricamente vulnerables. Muchísimas gracias, Rocío Jiménez desde Costa Rica, y ahora conversamos con Juan Fernando Ramos de Guatemala. ¿Qué iniciativas, acciones, servicios y proyectos están llevando a cabo en su país para colaborar a resolver, a abordar esta problemática económica y alimentaria? Adelante, Juan. Muchas gracias, Catalina. Yo quisiera comenzar por decir que esta es una iniciativa muy, muy buena, la que estamos haciendo, y que podamos colaborar y entender un poco lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros países para poder aprender de cada uno de nosotros. Yo siento que en Guatemala el contexto que vivimos es un contexto muy complicado, donde han habido varias problemáticas que se han estado acreciendo cada vez más y más, y el coronavirus apenas ha desatado muchos problemas que ya venían desde hace mucho tiempo. Y yo me quiero enfocar en el tema más que todo de la agricultura, porque la agricultura es la industria que sostiene al país. Y lo que termina pasando es que en Guatemala, como han dicho otros participantes, no hay soberanía alimentaria. Y todo depende en muchos sentidos en condiciones que no, o sea, lo que yo quiero decir es, no depende de los agricultores, no depende de las comunidades. Y lo que nosotros estamos haciendo como la red agroforestal es que nosotros trabajamos con comunidades rurales para que tengan esa soberanía alimentaria.
para que en momentos que lleguen crisis aún más fuertes, como el cambio climático, como pandemias que pueden llegar a ser más de lo que ya estamos viviendo, que estén listos para lo que viene. Y lo que estamos haciendo puntualmente dentro de Guatemala es entender cuáles son sus necesidades, eh, ya sea de parte del consumidor como el productor, para poder alinear y conectarlos. Lo que hemos visto ahorita es mucho necesidad de encontrar mercado, porque como hemos visto, muchas empresas, muchos productores que querían exportar, ahorita simplemente ese no es el caso. Y en términos de la agricultura, hay producto que no va a durar mucho tiempo, su tiempo de existencia es muy corta. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es alineando el productor con el consumidor para que de alguna manera pueda seguir llegando esos ingresos que ahorita son tan importantes. Em, También lo que nosotros estamos haciendo es, como decía Rocío, trabajar con la tecnología. Entonces, con iniciativas como una organización que se llama Alterna, que está creando un programa de enlaces, y este es un programa en El Salvador, Honduras, Guatemala, y lo que trata de hacer es darle mentoría y darle recursos financieros a estas organizaciones que están haciendo estas conexiones, que están conectando pequeños productores, emprendedores con mercado, que está creando estas plataformas para conectar todos estos jugadores que antes no se tenían que conectar y ahorita es esencial porque han cambiado las reglas del juego. Y también lo que también quisiera resaltar por último son la fuerza que tienen las comunidades en este momento. Yo creo que en tiempos de crisis se mira mucho cómo se conectan las comunidades para poder salir adelante, porque ellos ya han tenido que pasar por muchas tragedias. Muchas veces han tenido que luchar por la sobrevivencia, ya sea por guerra, ya sea por cualquier otro caso. Y eso es lo que nosotros hemos visto. Ellos ya están conectados, ellos ya saben lo que ellos necesitan y lo que nosotros tenemos que hacer es apoyarlos y comenzar desde un approach que es desde abajo de la pirámide hacia arriba y no nosotros estar inculcando qué es lo que ellos necesitan, porque ellos muchas veces ya lo saben y lo único que necesitan es el apoyo y los recursos para hacer que eso sea posible. Muchas gracias. Gracias, Juan Fernando Ramos desde Guatemala. Y a ustedes que nos están escuchando, les invitamos también a plantear sus preguntas, a compartir sus experiencias. Y para cerrar este bloque, le vamos a dar la palabra a Lidiet Madden, España, Costa Rica, justamente para hablar de iniciativas, servicios y proyectos que se estén llevando a cabo, que quiera compartir con nosotros. Adelante. Ahora Hola. sí. Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Escuchando los ponentes y revisando información y haciendo un poquito una prospección hacia atrás, yo me planteo que en realidad el tema de la seguridad y soberanía alimentaria no está explícitamente puesto sobre la política pública y sobre la acción. O sea, es un tema que es de necesidad básica del día a día y sin embargo no es explícito. Y les pongo ejemplos muy concretos. He impulsado durante muchísimos años en Costa Rica todo lo que es el trabajo con las mujeres y las familias indígenas y campesinas, precisamente en el tema de la seguridad y soberanía alimentaria, porque detrás de un plato de comida hay un acto de poder de las mujeres. Y esto es un elemento de género que es fundamental establecerlo y tenerlo así de claro. Si hoy vemos en el caso bueno, los huertos familiares, cuando surgió el tema de la pandemia y toda esta situación tan compleja, lo que pensé fue, es el momento de ponernos a producir nuestros propios alimentos. ¿Cómo? Bueno, los huertos y otras formas más, porque si no hay tierra, pues es muy teórico y muy hipotético, pero existen otras formas. Lo importante es la decisión de hacerlo. Y aquí en el caso de España,
Lo que me encanta ver es cómo familias campesinas en las zonas rurales de Barcelona tienen sus huertos. Eso es para mí un gran descubrimiento y una iniciativa muy hermosa, pero son las personas mayores las que lo llevan a cabo. Los jóvenes no están involucrados en estos procesos y hay que retomarlos. Y en el caso del resultado en las ciudades grandes como Barcelona, ¿con qué nos encontramos? La gran crisis está generando pánico, generando ansiedad, depresión. Las mujeres son las mayores víctimas de esta situación y los niños y las niñas. Entonces, creo que la oportunidad, esto es un tema muy antiguo, no es producto del COVID-19 lo que se está viviendo, es el resultado ya de un sistema, como lo han señalado, políticamente incorrecto, neoliberal, etcétera, etcétera, que no quisiera entrar en clasificaciones, pero que sabemos que los resultados han sido la gran desigualdad y la gran inequidad, y que sectores de la sociedad, como son las mujeres y como son los niños, las niñas y los jóvenes, son los que están viviendo toda esta discriminación y esta situación que se resolverá con iniciativas como Volvamos a la Tierra, un concepto muy hermoso que en Costa Rica se implementó por muchísimos años y creo que es la oportunidad. Volvamos a la tierra. La tierra nos da alimentos, nos da alegría, nos da bienestar, nos da salud y muchos otros beneficios que es cuestión de retomar y de ponerlo en práctica. Y bueno, creo que es momentos para transformar desde la equidad, desde el amor, desde la solidaridad, desde la compasión con el otro, para poder hacer estas redes solidarias de apoyo desde la base, como lo decía ahora el compañero. Es desde la ciudadanía donde podemos ir construyendo. Necesitamos, por supuesto, la política pública y, por supuesto, se necesitan los recursos para que esto sea posible. Y son los estados los que los tienen que aportar, porque no podemos seguir cargando con una pobreza infinita sobre las espaldas de millones, de millones, de millones de personas en el planeta, porque esto no es un tema de un país o de dos países, es el planeta entero y detrás de esto también hay caras ocultas que no sabemos y que hay que seguir investigando y profundizando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lidia Maden, desde España, Costa Rica, no sé dónde estás, y a ustedes por seguir en sintonía de este conversatorio. Recuerden que pueden enviar sus preguntas y justamente ante problemas globales, respuestas globales. Estamos en esta reflexión. Para esta penúltima parte del conversatorio, los panelistas cuentan con 2 minutos para responder y vamos a conversar sobre qué puede hacer la ciudadanía en este contexto, en cada uno de sus países, de forma colaborativa con otros y qué podemos hacer ante esta problemática. Para empezar, le vamos a dar de nuevo la palabra a Julio Herrera de Guatemala. Adelante, Julio. Sí, sin duda, esta crisis ha reflejado y desnudado muchas de las tristes realidades de nuestros países y en el caso de Guatemala, pues ha habido una gran respuesta de la ciudadanía a poder desarrollar acciones desde el punto de vista de resolver alguna necesidad básica hasta poder pensar un poco más allá. Les presento algunas iniciativas. En Guatemala surgió un movimiento de banderas blancas donde personas que han perdido el empleo y no pueden pagar sus alimentos, salen a las calles y pues, con una bandera blanca y para que la ciudadanía los pueda apoyar. Ha sido muy interesante ver cómo han respondido los guatemaltecos y han apoyado. De igual forma han habido iniciativas de comercios, de empresas e incluso de sociedad civil, entre ellas una que se llama Rayuela, que se ubica cerca de la Plaza Central de Guatemala. Ellos están dando alimentación a personas que están en espacios de vulnerabilidad, que no tienen cómo alimentarse y han crecido considerablemente, realmente cumpliendo una labor importante que lamentablemente el sector público no ha podido lograr. De igual forma, desde sociedad civil se ha generado una gran auditoría en todo el tema de las compras y la transparencia presupuestaria para poder asegurar de que todo el apoyo que va a generar el sector público, por un lado,
a la ciudadanía que está en vulnerabilidad llegue correctamente, que los apoyos económicos, que las comidas, para poder de alguna forma resolver los problemas alimentarios lleguen y no se queden en intermediarios o no haya también actos de corrupción. De igual forma, fiscalizando el trabajo del Ministerio de Salud para que pueda asegurar el acceso a los medicamentos y a la salud para todos los guatemaltecos, ¿verdad? Que están en espacios de vulnerabilidad. Creo que hay esfuerzos importantes y como la iniciativa Frena la Curva que permite también centralizar todos los conocimientos que se están haciendo a nivel internacional, que se pueden replicar y en Guatemala seguimos trabajando en esa línea. Muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra nuevamente a Juan Fernando Ramos, también de Guatemala. Vamos por bloque de país. Adelante, Juan Fernando. Gracias. Pues como ha dicho Julio, se ha visto una gran iniciativa de parte de los ciudadanos para de verdad tratar de ver cómo ayudar a la gente que más lo necesita. Y yo creo que en estos momentos la ciudadanía tiene un rol muy importante, pero yo creo que se tiene que juntar, se tiene que agrupar, porque la gente aislada, individual, no siente que puede hacer una diferencia. Y como ha dicho Julio, en Guatemala se ha visto muchas iniciativas que ha sido varias personas trabajando juntos, han visto el impacto, ha creado de alguna manera emoción, expectativa, ha salido en los diarios. Entonces, yo siento que cosas puntuales que podría hacer la ciudadanía, de primero es involucrarse y con su tiempo. Yo siento que ahorita la población tiene de alguna manera más tiempo que antes, tal vez que no es gastado en tráfico, que no es gastado en muchas otras maneras. Yo siento que cosas que pueden hacer también es comprar localmente. Ahorita tienen que entender quiénes son los productores pequeños, o sea, dónde están usando su dinero. Ese recurso financiero es muy importante porque al momento de dar eso están diciendo a quiénes se están apoyando, qué valores están apoyando. Y ahorita en esta situación es una manera de poder tomar eso en cuenta. Y otra cosa es con redes sociales. Es muy importante hacer visibles las iniciativas que ya están trabajando. Tal vez la gente que no tiene mucho tiempo ni mucho dinero, poder estar, o sea, comunicando qué es lo que están haciendo otras personas y que también yo diría algo muy importante es entender qué son estas iniciativas que van a trabajar a largo plazo. Sabemos que esto va para largo, que a esto se le va a agregar una crisis alimentaria que ya se está viendo en África y en otras partes del mundo y que hay mucha escasez de ciertos productos. Entonces, ¿cuáles son estas iniciativas que están pensando a largo plazo y cómo estos ciudadanos se pueden meter para donar de alguna manera su tiempo, su esfuerzo? Y sí, yo siento que viene mucho de parte de la empatía. Esta es una oportunidad para reflexionar en lo que estamos haciendo, cómo hemos estado viviendo uno individualmente, cómo estamos consumiendo y cómo poder aprovechar nuestros recursos si tenemos suficiente para darle a los demás y si no, pues para cuidarlos de la manera más eficiente y ser cuidadosos. Muchísimas gracias. Ahora sí está con nosotros Isabel Andreoni desde Uruguay, así que la invitamos a responder esta pregunta: ¿qué puede hacer la ciudadanía desde cada uno de sus países para responder a esta crisis económica y alimentaria también? Adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, cuando el Estado o gobierno no responde, tenemos que responder el Estado ciudadanía. Y bueno, el Estado ciudadanía responde y nosotros creemos que con lo que significa fortalecer los procesos territoriales. En nuestro caso es fortalecer lo que le llamamos intersocial, es decir, la relación en los territorios, la relación en la red con todo lo que son organizaciones sociales, organizaciones sindicales, organizaciones barriales, donde se pueda ir dentro de lo que tenemos como recursos, ir organizando la solidaridad, ir organizando respuestas o resultados o prácticas concretas para poder llevar adelante lo que, por ejemplo, en Uruguay es hoy una crisis económica muy importante, ya que el 40% del sector productivo va a quedar sin trabajo y sin acceder, por lo tanto,
a lo que significa un ingreso económico. Por lo tanto, con respecto a eso, levantar y organizar la resistencia contra un sistema que ha sido totalmente, ha estado totalmente afuera, le ha importado muy poco el estado de sus ciudadanos, por lo tanto, también organizar desde ahí una resistencia a un sistema que piensa más en el capital que lo que piensa en la vida de sus ciudadanos. Y seguir levantando además la consigna de una renta universal para todos aquellos que hoy se han quedado sin trabajo y afectar no al capital, pero sí a la ganancia del capital, como una bandera que creo que tiene que ser levantada por todos nuestros pueblos para por lo menos generar una cierta resistencia a nivel continental. Y bueno, yo creo que lo que el pueblo está demostrando hoy, por lo menos en el Uruguay, como veo de todos los compañeros que los he podido escuchar, pero no podía hablar, es que el pueblo se organiza en redes, tanto sea para la producción, para la distribución y para el consumo. Nosotros creemos, por lo menos desde el gobierno de Montevideo, que es fundamental la discusión del Estado productor, del Estado distribuidor y del Estado que apoya a la ciudadanía, y utilizar las herramientas que por lo menos en el Uruguay podemos llegar a tener, que son los gobiernos departamentales que piensan de otra forma a este gobierno fascista que hoy se está instalando, y que a todos los gobiernos municipales que desde ese instrumento o de esa que tenemos que se llama gobiernos locales, podamos estar desarrollando junto con las organizaciones sociales y sindicales y las organizaciones de productores alternativas, y seguir cuestionando que el modo de producción dominante es un modo que lo que siembra es la muerte y no la vida. Camila, gracias. Desde Uruguay, Isabel Andreoni. Ahora volvemos a Honduras con las palabras de Fanny Soleno. Igualmente, ¿qué puede hacer la ciudadanía para contribuir? Adelante, Fanny. Bueno, hemos tenido varios ejemplos en las últimas semanas que hemos estado en cuarentena en nuestro país. Una de ellas, a la cual yo pertenezco, soy rotaria, y los Rotarios de Honduras han tenido pues varias iniciativas solidarias, han trabajado con empresa privada para hacer entregas sectoriales de alimentos a personas con vulnerabilidad. Pero, ¿qué pasa con esas soluciones? Son soluciones a corto plazo, no son soluciones sostenibles, no son proyectos sostenibles. Entonces tenemos estas ayudas, pero solo son momentáneas. Honduras desde el siglo XX ha tenido pues la sociedad estaba en ese apoyo de asistencialistas, y el gobierno y otras entidades pues han tratado de crear proyectos, digamos, para la agroindustria, para comunidades menos favorecidas, en las que se les ha dado apoyo técnico, económico para crear, por ejemplo, huertos familiares o cualquier otro proyecto que sea del agro para su reactivación. Entonces, cuando tenemos estos proyectos y no son continuados porque ya no tienen el apoyo técnico, económico, ya sea del gobierno o de apoyos internacionales, las comunidades los dejan botados. Ya no siguen teniendo ese interés, y vemos a la problemática que estas personas ya no tienen empleo, no tienen alimento, y se está creando esta situación. Estos proyectos no tienen un 100% de éxito, porque recaemos a una problemática de nuestro país y por ende una problemática creo que de la región centroamericana. Tenemos bajos índices de educación, y la educación es clave para tener proyectos de autosostenibilidad, sobre todo en el agro. Si tuviéramos unos sectores agroindustriales micro, educados y bien coordinados entre ellos, tuviéramos una solución, por lo menos a nivel comunitario pequeño, de soluciones de ayudas alimentarias para ellos mismos, y reduciríamos enormemente los campos de alimentarios para ellos, y tendríamos de ahí un nivel de clase media para arriba que tiene la capacidad económica para ir a comprar y no recurrir al agro. Esa es la situación que tenemos aquí en Honduras.
Gracias, Pani. Ahora vamos a Costa Rica con las palabras de cierre de Sofía Guillén. Adelante, Sofía. Bueno, creo que entre las muchas cosas que la ciudadanía puede hacer, creo que lo que nos corresponde como primer punto es aprender las lecciones del coronavirus. Yo sí creo que es un momento educativo, histórico, muy triste, muy duro, muy difícil, pero que nos toca aprender sobre lo que nos está pasando. Primera lección, el modelo de desarrollo económico de los últimos 40 años en Latinoamérica es un modelo de desarrollo económico que ha subestimado, que ha despreciado el papel del productor agrícola local de granos básicos, que ha olvidado desde la ortodoxia de la economía la importancia de asegurar elementos como la soberanía y la seguridad alimentaria. Como ciudadanos y ciudadanas tenemos que aprender esa lección de política pública, de la forma en la que se hace economía en nuestros países. La segunda lección que nos toca aprender es también el papel de lo público. Yo sé que en Latinoamérica nuestros estados han sido desmantelados en la práctica en mayor o menor medida según el país y el sector del que se hable. Yo sé que muchas veces han quedado cascarones por ministerios o departamentos que hacen que en la práctica sean inservibles, pero lo cierto es que hoy en media pandemia, gran parte de la responsabilidad para asumir esta pandemia ha recaído sobre lo público. Hemos necesitado un Estado, por lo menos en Costa Rica, una caja costarricense del Seguro Social encargada de una manera extraordinaria del servicio de salud y de la atención sanitaria. Eso no sería posible sin esa enorme entidad pública. Muy al contrario de lo que nos ha dicho la ortodoxia los últimos 40 años, lo público es importante. Y esa es la segunda lección que me conduce a la tercera. Esa dicotomía entre poner a pelear al trabajador público con el privado es una dicotomía que no nos lleva a ningún lado. La ciudadanía, las personas trabajadoras del sector privado, las personas trabajadoras del sector público se requieren. Somos parte de un ecosistema económico que debería estar pensado en la solidaridad, no en las patadas. ¿Por qué digo las patadas? Paréntesis, les cuento que aquí en Costa Rica, en un medio escrito masivo, unos economistas un poquito más ortodoxos escribieron o se dejaron escribir un artículo que llamaron Las Patadas, en donde insistían en la necesidad de recortar, despedir, cerrar entidades. No, creo que la mayoría de la población costarricense ha comprendido que es el momento de la solidaridad, no de las patadas. Y finalmente quisiera cerrar diciendo que otra lección aprendida en este momento y que creo que es responsabilidad nuestra como ciudadanos y ciudadanas es lo siguiente: así como hay que promover la equidad, la solidaridad, tenemos que exigir y construir, es decir, organizarnos desde espacios de la sociedad civil como sindicatos, como movimientos ambientales, movimientos de comunidad diversa, movimientos feministas, desde sectores de ciudadanía de atención a población migrante, desde espacios como este que estamos teniendo hoy, que me parece una extraordinaria iniciativa. Es necesario organizarse para proponer soluciones alternativas a la ortodoxia de los últimos 40 años que nos ha conducido a sociedades con altos niveles de desempleo, pobreza y desigualdad. Y doy ideas puntuales. Me parece que urgen campañas comunicativas de conciencia sobre el consumo responsable. Las y los consumidores tenemos un enorme poder de decisión. ¿Le compramos al Walmart o vamos a la Feria del Agricultor y le compramos al productor local de nuestro país? Esa es una decisión de consumo y tenemos que ser conscientes de esas decisiones de consumo cuando las tomamos. Las pequeñas huertas familiares también han salido hoy en día como medidas que la gente de forma natural, sin acción de gobierno, han intentado hacer. Hay espacios de trueque, sobre todo en zonas costeras y rurales, que han encontrado en el trueque una salida ante este colapso económico. Y en general creo que necesitamos organizarnos para construir alternativas más responsables, más equitativas y más solidarias, porque evidentemente las recetas de los últimos 40 años ya no constituyen, creo yo, un camino viable. Habrá quien quiera insistir por ahí, pero el mundo ha cambiado, la pandemia ha cambiado y nos ha mostrado que el mercado interno importaba, que la producción local importaba, que lo público importaba. Ha roto un montón de paradigmas de los últimos 40 años. Bueno, nos toca aprender esas lecciones. Gracias, Sofía. Vamos a darle la palabra a Carlos Peña, también de Costa Rica.
Adelante. Muchas gracias. Yo escucho en los comentarios mucha victimización. Yo en lo particular estoy desarrollando una finca maderera en la zona alejada de San José y sigo encontrando el problema de que la gente no quiere, costarricense no quiere trabajar en agricultura. Varias de las cosas que sigo escuchando aquí me preocupan y escucho personas que solo viven de la consultoría o son empleados públicos. Algunos de ustedes, y lo digo sin ánimo de defenderlos, pero para la reflexión, ¿tienen ustedes tierras que generen? Porque, vea, si usted me ve las manos, los pies, los tengo rotos de estar trabajando durante más de 3 semanas, la tierra. Estoy en una zona alejada de San José, como a 3 horas desde aquí, tratando de desarrollar una finca de 10 hectáreas. Entonces, todo esto que yo escucho, muy lindo en la teoría, muy lindo en la práctica, pero cuando se está ahí, cuando se está en la calle, cuando se está bajo el sol de Avangares a 40 grados centígrados, las cosas son muy diferentes a lo que ustedes todos han venido planteando. La realidad es que es un trabajo muy duro y muy complicado. No podemos juzgar a las personas que estén decidiendo hacer melón o piña versus hacer otros cultivos, porque realmente si estos tienen más rendimiento que aquellos otros, ¿por qué lo voy a hacer? Trabajar en el campo es sumamente complicado. Y a diferencia de lo que dice Sofía, es el capitalismo lo que gracias a Dios nos tiene a nosotros en este momento sacando al planeta entero. A que las redes de logística permiten de que no haya desabastecimiento de alimentos a nivel nacional y a nivel de la región. Y realmente a nivel de la Cámara Nacional de Pymes, hace unas semanas me preguntaron, bueno, Carlos, ¿qué vamos a hacer como Cámara? Y mi respuesta es, no vamos a hacer nada. Vamos a dejar que la mano invisible zarandee a los que sí, de los que no. ¿Por qué? Porque existe mucha falta de humildad dentro del empresario costarricense y me imagino regional. ¿Cómo es posible que el 49% de los restaurantes cerraran el primer fin de semana de la pandemia aquí una vez que llegó a mediados de marzo? ¿Cómo me va a decir que un empresario no tiene la capacidad de haber planificado? Porque yo tengo más de 6 años de estar hablando de esto en diferentes conferencias. Mire, yo he trabajado con más de 1.600 emprendimientos a nivel nacional. El 95% de ellos mujeres. De hecho, con el INAMO, el Instituto Nacional de las Mujeres, tuvimos uno muy grande de más de 400 emprendimientos hace 5 años. Y lo que yo veo es puro no hay transformación. ¿Sabe qué me dijo un empresario de una cafetería? Me dice, yo no voy a vender express, porque la experiencia en el express es diferente a la experiencia de la mesa. Sí, pero no puedes abrir el restaurante. Entonces, un poco la estrategia que yo he seguido es decir, bueno, de marzo a mayo, vamos a dejar que se mueran las empresas que se tengan que morir. ¿Por qué? Porque el que es bueno en cualquier cancha. Esa es la verdad. Cristiano Ronaldo va a ser bueno en Saprissa que en el Real Madrid. Siempre va a ser bueno. Bueno, lo mismo tienen que ser los empresarios. El que es bueno es bueno. Entonces, si no hay un grado de humildad para hacer un cambio en el modelo de negocio, pues entonces no te vas a poder adaptar a las nuevas necesidades del mercado. No podemos estar dependiendo del gobierno. El gobierno es un mal socio que viene y te quita el 25, 30, 40% de tu renta. En Costa Rica, para el tema de las pymes, es 58.3% de la facturación que haces anualmente, te la quita el gobierno a través de cargas fiscales y parafiscales, como son las cargas sociales. Es un pésimo socio porque te quita la plata si te va bien y si no te va bien, pues ve a ver cómo le va. No podemos simplemente complacernos con migajas. Tenemos que tener una elasticidad mental. Imagínense que el año pasado para la corta de caña y la recogida de café se ocupaban más de 40,000 obreros. La tasa de desempleo en Costa Rica anda más o menos en un 12%, esto antes del COVID. Entonces, más tasa de desempleo abierto, que gente que ya había desistido de buscar empleo, estamos hablando más o menos como un 45% de la población económicamente activa. Estamos hablando más de 1 millón de personas y no querían ir. El Ministerio de Agricultura abrió una feria de empleo, se ocupaban 40,000 personas y solo llegaron 4 el primer día de la feria, ¿verdad? Toda la gente no quiere cambiarse de la situación en la que está. Tenemos que hacer un ejercicio de realidad, vernos al espejo, saber qué podemos y qué no podemos hacer. La realidad es que es muy duro. Emprender es durísimo. A mí me encantaría saber si alguno de ustedes tiene empresa propia para saber de que van a tener que trabajar 12, 14 horas, sacrificar hijos. A mi hijo bebé, yo lo tengo semanas sin verlo, paso completo porque hay que hacer este proyecto, tiene que salir, la fecha tiene que cumplirse, yo estoy bajo contrato y hay que hacerlo. Bueno, la pregunta es, ¿estamos todos dispuestos a hacer eso? Mi experiencia con casi 2,000 emprendedores
debidamente asesorados, casi 10,000 personas con las que me he presentado para darles capacitación. La realidad es que la mayoría de las personas no son emprendedores, son autoempleados, son emprendedores de subsistencia, pero entonces la realidad, ahí hay que atajarla y atenderlos diferente. El sistema sí funciona, pero tenemos que quitarnos esta colonialización mental sobre la que vivimos. Necesitamos quitarnos estas brechas en las que estamos pasando y entender que dependemos de nosotros y que tenemos que seguir para adelante. A mí me encantaría, la realidad, que ustedes, si estamos hablando de estos temas de seguridad alimentaria, que estuviéramos realmente en el agro, que estuviéramos trabajando. Mire, yo me reúno mucho con agricultores. Tengo un señor que alquila una parte de la finca que estoy desarrollando con ganado. La realidad es durísima. Trabajar bajo el sol es durísimo, porque yo lo hago. Yo lo hago, sí, puede haber, pero lo hago, porque precisamente entiendo que hay que tener humildad, hay que tener elasticidad conceptual, y a las pymes cambiar su modelo de negocio tiene que hacerse ya. Agradecerles nuevamente por el tiempo, por la oportunidad, por este espacio, por el esfuerzo que hace la organización, y bueno, ojalá que todos sigan impactando, porque yo sí creo, y mi lema es, a través de Costa Rica Emprende y de la Cámara, es cambiar el mundo en emprendimiento a la vez. Ojalá que lo podamos hacer, y agradecerles nuevamente por el espacio, y estoy pues a la orden. Gracias, Carlos Peña, desde Costa Rica. Ahora vamos a escuchar a Rocío Jiménez, también desde Costa Rica. Adelante, Rocío. Sí, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quiero decir es que aquí no se vale no soñar. Tenemos que soñar con realidades distintas, ¿verdad? Quiero empezar con eso. Yo voy a apoyar algunas de las ideas que ya dijo Sofía y otras compañeras también y otros compañeros. Yo creo que nosotras tenemos que empezar a pensar en el consumo local, y no por una cuestión nacionalista, y creo que es necesario hacer esta distinción, no por una cuestión nacionalista, sino justamente para empezar a activar lo que son las economías comunitarias y reducir la huella de carbono de lo que estamos consumiendo. Eso es como muy importante. También quiero decir que nosotros desde Chicas al Frente, en todos los eventos que nosotras hacemos, y principalmente desde la Red Económica Feminista, promovemos el trueque como la alternativa a la economía común que requiere una moneda de cambio, ¿verdad? Estas cosas tan sencillas, de repente decimos, no, eso ya es, ¿verdad?, muy viejo, pero estos conocimientos ancestrales estuvieron, ¿verdad? Las comunidades por mucho tiempo, yo creo que deberíamos devolver un poco a eso. Hablando un poco de lo de sembrar, justamente, yo creo que lo mencionaba Lidia, hablamos de sembrar, pero muchísima gente no tiene las tierras para sembrar, ¿verdad? Y esto es muy importante, porque una cosa también es hablar uno o una como dueña de tierras que las puede trabajar, y otra cosa es hablar de ser una persona explotada, ¿verdad? Porque no es victimización, es la realidad. La mayoría de las personas que trabajan la tierra en este país y en todos los demás son simples obreros y obreras, ¿verdad? Y no son dueños de las tierras. Entonces hay que hacer una distinción muy importante a partir de ahí, y justamente sembrar tanto a nivel comunitario para el autoabastecimiento, como también exigirle a los gobiernos, ¿verdad? La soberanía alimentaria, ¿verdad? Tener alimentos para el autoconsumo, granos y alimentos esenciales, y principalmente la reducción de monocultivo, porque justamente no pasa tampoco por una decisión individual, ¿verdad? De qué es lo que me genera a mí más ingresos individualmente, si estoy afectando a comunidades enteras, estoy afectando al sistema ecológico. Es decir, no pasa por una decisión solamente individual, y de estar generando capital para la cuestión individual. Eso no se vale. Es decir, en estos contextos no se vale de hablar de las individualidades. Creo fielmente que una de las cosas en las que la ciudadanía se tiene que organizar profundamente es justamente no permitir más endeudamiento. El endeudamiento significa que existe alguien que tiene un montón de dinero que no le importa a la gente, ¿verdad? Y a costa de las necesidades de las personas se enriquece. Y estamos hablando particularmente de los bancos y de las grandes empresas que son los grandes acumuladores de capital. Es decir, tampoco podemos venir a decir que entonces somos las personas trabajadoras, ¿verdad?, con emprendimientos o no, obreros o no, las que tenemos que venir a poner el cuerpo ante la deuda, ¿verdad? Porque si nos endeudamos significa que el sistema está hecho para que no podamos vivir de forma, con un bienestar, tanto emocional, físico, de ocio y demás,
para poder subsistir, ¿verdad? Y eso se ve muy claramente identificado también cuando, por ejemplo, decimos que para tener un emprendimiento exitoso, entonces requiero de sacrificar toda mi vida y todo mi bienestar. O sea, ¿cómo es posible que entonces pensemos que el sistema funciona? ¿Verdad? Habiendo tanto dinero allá por repartir para que todas podamos vivir felices, contentas, ¿verdad? Y que nadie pase hambre. ¿Cómo es posible que tengamos que venir a decir que, bueno, que es que la gente no quiere, invertir el tiempo de la familia para poder subsistir? Es decir, es que eso no se vale, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hablar aquí es justamente que el sistema no funciona y tenemos que hacer una gran redistribución de todo este dinero que está ahí en grandes empresas, en bancos, y pasarlo a las personas y empezar a vivir un poco más dignamente, ¿verdad? Creo también fielmente, ¿verdad?, que estas iniciativas como Frente a la Curva, ¿verdad?, como han mencionado también otros compañeros y compañeras, del compartir conocimientos y estrategias, es lo que en este momento nos puede salvar, poder tener este diálogo que estamos teniendo en este momento, saber que podemos coincidir con otras personas en otros espacios, en otras latitudes, ¿verdad?, hace que sintamos esperanza. Las cosas no pueden seguir como han estado pasando, ¿verdad? Ya lo han dicho también otras compañeras, lo dijo Sofía, no pueden seguir como hemos estado porque es justamente lo que nos tiene en esto, ¿verdad? Una gran apuesta al trabajo comunitario, dejar de pensar que las grandes cámaras, que los estados y demás tienen la solución, no, porque esos son intereses individuales. Yo creo que las comunidades tienen que empezar a organizarse y generar sus propias estrategias. Y para cerrar, sí, nada más quería decir que tenemos que ir también de lo pequeño y lo simple, ¿verdad? Preocuparnos por las demás personas. Es el primer paso que tenemos que dar. Muchas gracias. Bueno, con las últimas 3 participaciones le damos la palabra a Lidiet Madden. Adelante, Lidiet. Tiene que silenciar su micrófono. No la estamos escuchando. Perfecto, adelante. Quiero poner énfasis en la urgencia de gestionar la salud a través del acceso a la producción de alimentos sanos. ¿Y cómo producimos alimentos sanos? Hay muchas formas de hacerlo. No tienes que tener las grandes extensiones de tierra. Es cuestión de investigar y promoverlo. Y les pongo un ejemplo. En República Dominicana conocí mujeres de los sectores urbanos marginales trabajando en pequeños trastos puestos en los techos de sus casas donde sembraban un tipo ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Bueno, un alimento muy importante para ellos y no había tierra. O sea, se sembraba a través de un proceso de hidroponía. O sea, formas hay, investigadores en las universidades hay que pueden orientar y guiar este proceso y mucha gente también campesina que lo sabe hacer. ¿Cómo pienso yo que esto se puede hacer? La educación es fundamental. El acceso a la formación, el acceso a promover la gestión de las mujeres y de los hombres y que se haga una distribución equitativa en donde la mujer tenga una amplia participación, pero de una forma real, como se los decía anteriormente, igual que los jóvenes. Y el otro punto para mí fundamental es fomentar la organización comunitaria, como se viene insistiendo, a través de procesos participativos mediante valores, el valor de la empatía, el valor de la solidaridad, el valor de la gestión por el bien común, porque me beneficio yo y te beneficias tú. O sea, se beneficia la familia y se beneficia la comunidad. Y en el caso del campesinado, que ha estado tan no valorado, tan no tomado en cuenta, que haya un vínculo campesino con el consumidor para que se respete de dónde vienen esos alimentos que estamos consumiendo y que gracias a ellos los tenemos en nuestras mesas y en nuestras casas. Ser empresaria, soy una empresaria pequeñita, me ha costado años de años y he estado luchando muchísimo con la producción del cacao y la vainilla y los frutales orgánicos y el bosque y la montaña y el turismo, y todo esto es como legados para que las personas pues vean que sí se puede hacer. ¿Cómo? Con organización y participación y recursos. Gracias. Gracias. Ahora escuchamos a Julio Gisbert de España. Adelante, Julio. ¿Cuáles propuestas puede realizar, abordar la ciudadanía desde donde se encuentre?
Bueno, en primer lugar decir que están surgiendo ideas muy interesantes, que estoy tomando buena nota de todas ellas. Por mi parte decir que bueno, la ciudadanía creo que debe seguir participando en estas redes espontáneas de autoayuda y buscarles continuidad, ya lo ha mencionado también alguna de las panelistas, ¿no? Referente al reto incluso para frenar la curva, ¿no? De futuro, ¿no? Decir, bueno, terminará la pandemia, se habrá frenado la curva y ahora qué, ¿no? Entonces, bueno, pues está sirviendo de foro de reflexión como lo estamos haciendo ahora mismo, ¿no? O sea, que yo creo que es muy importante pensar en el más allá, ¿no? Y en la continuidad, ¿no? Sobre todo, yo creo que tenemos que apoyarnos en tecnologías que facilitan ahora mucho más las cosas que en otras crisis anteriores, como es evidentemente Internet y el auge de los celulares inteligentes. Promover incluso, que también lo ha mencionado alguna compañera y compañero, el auge de una nueva economía más social, descentralizada e inclusiva, ¿no? Sobre todo utilizando otros nuevos paradigmas como puede ser blockchain a todos los niveles, en cuanto a finanzas, en cuanto a economía, en cuanto a dinero, en cuanto a muchas cosas. Otro actor primordial, yo creo, tiene que ser aquí los laboratorios ciudadanos que están prácticamente en todo el mundo, en las grandes ciudades, con una clara vocación social también de colaborar y de transformar la situación y las cosas, ¿no? Los bancos de tiempo, evidentemente, estamos haciendo ahí una labor también y una propuesta de comunidades de cuidados que no son más que un formato de bancos de tiempo comunitarios, ¿no? Y una herramienta valiosa de empoderamiento ciudadano, que es muy importante ahora, ¿no? Y yo diría también la utilización masiva y generalizada de las monedas sociales locales y complementarias. Yo creo que es un movimiento en auge que se está desarrollando en Latinoamérica, en Europa y en otros países de forma bastante acelerada, sobre todo motivada por esta situación. De manera que como nosotros utilizamos el tiempo en nuestros bancos de tiempo, pues las personas pueden utilizar el dinero que generen mediante su trabajo sin necesidad de depender de recursos escasos o de una economía o un sistema donde el dinero pues, es escaso, no lo hay y bueno, pues hay que considerar el dinero realmente como una herramienta de transformación y ese no es otro que el dinero social, ¿no? Yo creo que también es una propuesta para que también admitamos que puede haber otros tipos de economías. Luego, respecto a otros problemas también que tenemos que resolver con urgencia y que yo veo, por ejemplo, mucho en mi país, ¿no? Es lo que llamamos el sinhogarismo, ¿no? La gente sin hogar, con la contradicción que tenemos nosotros entre lo urbano y lo rural, ¿no? Porque tenemos un ámbito rural despoblado y tenemos unas ciudades hiperpobladas, ¿no? El derecho universal a la vivienda es lo que hay detrás, ¿no? Y luego la brecha digital, porque no todo el mundo tiene acceso a Internet, ¿no? O a un móvil o a un celular, ¿no? Las repercusiones psicológicas también de la crisis, yo creo que es muy importante tenerlas en cuenta, el aislamiento, la soledad, en fin, problemas que tenemos en Europa como el envejecimiento, ¿no? O sea, y luego también la cuestión de que este brote dicen que va a resurgir de nuevo, ¿no? Y va a haber otra vez aislamiento forzoso. Eso también requiere de una reflexión y de prepararnos para esa situación, ¿no? Yo creo que hay que hacer, yo por resumir, una apuesta decidida por lo comunitario, de ir más allá de lo público y lo privado para no depender de ello, ¿no? Y con el mismo nivel de efectividad y de fuerza que ellos, ¿no? O sea, pensar y creer en las comunidades, en las personas, para poder solventar estas situaciones de crisis, sean del tipo que sea, porque no va a ser la primera, crisis ambientales, crisis sanitarias, en fin, estar preparados como comunidad, como colectivo, como sociedad. Muchísimas gracias, Julio. Y ahora escuchamos a Carlos Rey para cerrar este conversatorio y pasar a las preguntas del público. Adelante. Sí, gracias. Bueno, pues la pregunta es, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Pues me ha gustado un poco la intervención que ha dicho Sofía, de construir y confluir. Construir y confluir, de poner la vida en el centro y la economía a su servicio, ¿no? No al revés, como lo que de alguna forma se está continuamente haciendo, ¿no? La verdad que esta crisis genera una situación muy dramática, ¿no? Al no estar la sociedad preparada y más cuando se han ido recortando o privatizando los servicios públicos. Pero en cambio es impresionante la capacidad, la solidaridad, la intercooperación que se está dando y se apoya en la cantidad de iniciativas que ya existían y se replican. Por ello, insisto, es muy importante construir y confluir, pero desde la solidaridad y la intercooperación. El crear o apoyarse en iniciativas de redes de economía solidaria, que es un poco lo que estamos haciendo en nuestros movimientos, responde muy bien a la crisis porque pone la solidaridad y la intercooperación por encima del lucro, está enraizada en el territorio y se apoya en alianzas también con otros movimientos ciudadanos, feministas y ecologistas, ¿no?
movimiento de soberanía alimentaria, regularización de la economía feminista, los circuitos económicos solidarios, la lucha contra el cambio climático, las finanzas éticas, la cultura alternativa, etcétera, etcétera, hay un movimiento de gran confluencia que se va juntando y teníamos previsto hacer un foro social mundial de economías transformadoras, no sé si habíais oído, en junio en Barcelona, ha tenido que suspenderse, pero bueno, era la excusa para ir confluyendo y esto seguramente que seguirá. Se harán actos en junio, aunque sean virtuales, se harán actos en octubre y seguirá este movimiento para ir confluyendo un poco todas las iniciativas que estamos trabajando en el mundo por la economía. Porque no hay solamente que responder a las crisis, hay que generar de alguna forma estructuras de construcción de otro tipo de gestión económica. Por ello creemos, por una parte, en la denuncia, creemos en la resistencia y creemos en las alternativas a corto y largo plazo. Y planteamos que se hagan políticas públicas, y ahí también estamos trabajando con sus movimientos, de políticas públicas para la sostenibilidad de la vida, para impulsar una economía solidaria y para poner instituciones al servicio del bien común. La idea de la renta universal está entre ellas, que se ha comentado antes, y en cuanto comenzó esta crisis, lo que decidimos desde las redes de economía solidaria fue promover una guía de iniciativas de economía solidaria frente a la crisis del COVID-19, entre las que están una muy importante, la de Frena la Curva, pero hay más de 100 iniciativas también que están recogidas ahí de todo tipo, y de todo tipo en el sentido de que unas son de campañas que se están pues, trabajando. Otra parte es mucho de consumo local, de cómo gestionar de alguna forma la relocalización de la economía. Pues había muy interesante un mercado mayorista interno para agricultores ecológicos, otra una tienda en Pamplona que está promovida tanto por sindicatos agrarios, por centros de ecología, las redes de economía solidaria, etcétera. Iniciativas de laboratorio ciudadano para la construcción de circuitos de consumo local y responsable en los barrios. O, por ejemplo, todas las redes de mercado social que están trabajando justamente, como esto de la pandemia, están desarrollando mucho más todos los catálogos y servicios que se están un poco ofreciendo, ¿no? Hay redes de apoyo mutuo, bueno, Frena la Curva está lleno de ello, evidentemente, ¿no? Y también, bueno, pues situamos algunos de ellos en esta misma guía. Hay una experiencia muy interesante en Murcia también que está produciendo más de 4.000 mascarillas diarias desde la creación de una red de iniciativas que se han organizado. Es importante las iniciativas que también ha comentado Julio Gisbert sobre comunidad de cuidados, ¿no? En ese sentido de generar otro tipo también de financiación, de gestión del dinero, de gestión de las formas. Ahí sí que se incorporan también experiencias como la de Goteo, Corona Cero, o la de un fondo de cooperativo para emergencia social y sanitaria que se ha creado en Cataluña entre un montón de redes. Y, por ejemplo, la batería de gestión en seguros éticos y solidarios, que también es muy interesante, y también iniciativas de consultoría jurídica para aquellas personas que han sufrido abusos policiales o para reforzar a las empresas y entidades con dificultades. Se han recogido también iniciativas culturales. Bueno, la verdad que está lleno de iniciativas que se están un poco organizando y desarrollando, ¿no? Creemos que hay que gestionar los recursos de forma equitativa sin que nadie quede atrás, reduciendo las desigualdades, que es un poco lo que nos toca, y movilizar esta cooperación en multitud de iniciativas que se están haciendo, ¿no? Como decía otro, por egoísmo, como especie vulnerable, debemos ser solidarios, ¿no? Y en ese sentido, pues apelamos un poco a construir y confluir desde la solidaridad y desde la intercooperación. Gracias. Gracias, Carlos. Les comento que hay más de 50 personas conectadas en nuestro chat y que parte de los resultados de la encuesta definen que el 0% de las personas que están aquí opinan que esta crisis económica y alimentaria se generó por el COVID-19. El 94% plantea que ya existía y que con el COVID se incrementó y un 3% que no existe tal crisis. Tenemos algunas preguntas, les vamos a dar un minuto para contestarlas a uno o dos de ustedes. La primera es para todos, si en algún momento en la crisis económica de Argentina del 2000 se utilizó el trueque de servicios y productos, ¿cuál es su opinión sobre mecanismos que no utilizan dinero para enfrentar una crisis? Levanten la mano, por favor, quien quiera contestar. No veo a ninguno que levante la mano. ¿Se podría repetir la pregunta? Es que se me cortó un momento. Isabel está levantando.
ahí la vi en la cámara. Ya. Si en la crisis de Argentina del 2000 se empezó a utilizar el trueque, ¿cuál es su opinión sobre mecanismos que no utilizan dinero para hacer transacciones? Gracias. La siguiente pregunta, si para todos ustedes, bueno, Sofía y Rocío levantaron la mano. Vamos a darles un minuto a cada una para esta pregunta. Adelante, Sofía. Sí, muy rápidamente, me parece que yo le había dado respuesta en escrito a esa pregunta por ahí y lo había mencionado. Acá en Costa Rica, sobre todo en las zonas rurales y costeras, algunas comunidades empezaron a optar por el trueque en la práctica, sin que nadie lo, digamos, sin que el Estado ni nadie externo lo incentivara, porque cuando las medidas estaban en lo más duro, pues imagínate, todo cerrado, las familias lo que empezaron en las comunidades de los vecinos fue a intercambiar cosas. Creo que son medidas que en medio de la crisis surgen y nos devuelven un poco a como originalmente eran, digamos, las interacciones o transacciones entre seres humanos antes de la existencia del dinero. Y me parece que ameritan estudios más pausados, estudios académicos, y ojalá las universidades puedan involucrarse un poquito con esos procesos y ver cómo ha funcionado. Nada más digo una cosita más, acá en Costa Rica hay otro tipo de experiencias que han perdurado más. Les cuento que existe algo llamado Copesilencio, que creo que ya no opera, pero que duró por unos 10 años, en donde no usaban la moneda costarricense, que es el colón, sino que usaban un vale, que creo que le llamaban SUDIC, una cosa así. Y lo habían hecho con el propósito de reactivar la economía local, porque con ese vale usted podía comprar en los comercios locales a mejores precios. Usted podía decidir si quería el vale o el colón, no había problema en eso. Pero empezaron a utilizar como cooperativa mecanismos alternativos para incentivar el comercio en la comunidad, porque era una comunidad muy, muy alejada. Entonces, aquí ya han habido iniciativas, creo yo, que valen la pena cuando las propias comunidades son quienes, dadas sus realidades, van decidiendo qué soluciones alternativas a, digamos, a la economía usual u ortodoxa, con dinero común, pues, y generan ideas alternativas al capitalismo usual, digamos. Es válido, pues. Muchas gracias, Sofía. Tengo manos levantadas. La de don Julio Gisbert, por favor, nos puede compartir su reflexión. Sí, bueno, referente al trueque en Argentina, me imagino se refiere a la experiencia después del corralito, ¿no? Lo que sucedió. Ahí se utilizaban redes de trueque, pero utilizaban moneda social, o sea, utilizaban moneda local, que bueno, en principio inicialmente era el arbolito, luego se dividieron en varios grupos, había ferias donde miles de personas utilizaban esta moneda local para poder intercambiarse productos y servicios y bueno, pues yo creo que no sé si el dato era que más de 1 millón de personas pudieron pervivir gracias al trueque, pero realmente lo que había detrás del trueque era moneda social, era moneda local, ¿no? Que era el arbolito que te lo daban, conforme entrabas al nodo de trueque te daban X billetes, X papelitos para poder intercambiarlo con los demás, ¿no? Lo que pasa que luego el sistema se fue al traste por cuestiones de falsificación de billetes, pero no dejaba de ser una moneda local que entonces, claro, era completamente papel, no era digital y ahora, bueno, pues los sistemas son mucho más seguros. Y respecto a lo que comentaba Sofía, efectivamente, hace unos 10 años había una experiencia que eran los UDIs, que era la unidad de intercambio local que se utilizaba no solo en Costa Rica, sino hubo experiencias también, creo recordar, en El Salvador, en Nicaragua también, que esa pervive todavía, y en diferentes países de Centroamérica, que solo lo movió toda una ONG holandesa que se llamaba STRO y que promueve todavía actualmente monedas locales, sobre todo para promover el comercio local de proximidad, que era el sentido que tenía, porque esa moneda, claro, solo la puedes usar para unos comercios concretos que pueden ser sostenibles, que pueden ser de proximidad y de alguna forma lo que haces es mejorar ese tipo de economía. Gracias, Julio. Escuchemos a Isabel, que también quería responder esta pregunta. Isabel, ¿estás por ahí? Si no, le damos la palabra a Rocío. Sí, gracias.
Yo quería hacer dos comentarios rápidamente, que justamente van en ese sentido de que nosotros desde Chicas al Frente hemos intentado, ¿verdad? Es un cambio de paradigma total para algunas personas, ¿verdad? Es como más natural, ¿verdad? Principalmente en las zonas rurales, es como más natural llegar a esto, porque además son prácticas que existen y se dan, ¿verdad? Es que no es algo, ¿verdad? Que es nuevo. Existen y se han dado, y cuando hay situaciones de crisis, pues se extiende la utilización de estas prácticas. Nosotros desde Chicas al Frente hemos intentado claramente esto, para contestar también una pregunta que me hicieron ahí particular, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso principalmente en las grandes ciudades donde todo se ve como muy cuadrado, ¿verdad? La necesidad del dinero, bueno, es parte de la educación popular también, promover que el trueque o estos cambios, como lo queramos llamar, se den como una alternativa en momentos de crisis. Y no podía obviar también que sí existen, por ejemplo, iniciativas que son muchísimo más complejas, pero vale la pena recordar que existen ahí de monedas digitales, por ejemplo, como el Bitcoin, que también es una propuesta al dinero regular, que se ha utilizado principalmente en transacciones de Internet, ¿verdad? De la modernidad del Internet, y existen como también estas otras alternativas de monedas, digamos, frente al dinero común, como el Bitcoin y otras monedas digitales. Isabel, no sé si ya estás lista para responder la pregunta. Tienes que quitar el silenciador del micrófono para cerrar con tu participación. Adelante. ¿Me hablaste a mí, a Isabel? Sí. Ah, perfecto, gracias, que me había sacado los audífonos porque me dolía la oreja y me olvidé que tenía que hablar con ellos, perdón. No, un poquito, Julio se adelantó lo que yo quería plantear porque viví un poco el proceso de Argentina sobre lo que significa la moneda para otra economía, pero bueno, explicar un poquito que nosotros acá en Uruguay, a través de la red de agroecología, estamos implementando algo parecido, donde se pone en discusión dos temas. Uno es qué significa la moneda en el sistema capitalista, y el otro es cómo nosotros podemos generar un ahorro a partir de muy pequeños montos, como son lo que puede aportar el consumidor, ahorrando para ayudar a aumentar la superficie de producción, que justamente nace ahora en este momento con el problema de que estamos empezando a vivir un problema de inseguridad nutricional. Y cómo aumentamos esa superficie. Bueno, se está armando a partir de ahí los bonos para plantación, que después son canjeados por otros productos, pero que va a generar todo un movimiento local de bonos y de incentivar la producción a partir de ese pequeño ahorro que yo puedo hacer como consumidor, que no lo puedo poner en otro banco, porque bueno, acá no sé, 500 pesos son $10, pongamos, no puedo ahorrarlo, pero sí puedo entrar en un sistema de producción que después me devuelve en otros productos, y así entramos a circular bonos y otras formas de poder ahorrar, que no son las que el sistema financiero a nivel global plantea. Son pequeñas experiencias, pero yo creo que son experiencias interesantes para transitar en este momento. Muchísimas gracias, Isabel, y a ustedes que nos acompañaron en este conversatorio. Les recordamos que la memoria va a estar colocada en el sitio web costarricafrenalacurva.net, y definitivamente a manera de cierre reconocemos que tenemos retos compartidos entre Costa Rica, Uruguay, Guatemala, Honduras y España, aún estando en otra latitud. Quiero cerrar con un comentario que nos envían, pues de alguna manera engloba lo que hemos venido conversando, y lo que nos pone una persona de la audiencia es: la encuesta aquí realizada evidenció el sentir de las personas que esta crisis ya existía y que el COVID-19 la agravó. No podemos repetir acríticamente recetas que se vienen aplicando desde hace más de 30 años. Hay que romper un sistema basado en los grandes capitales, en la explotación laboral, en el desmantelamiento de la institucionalidad pública, y romper con la visión capitalista neoliberal. Gracias a la mayoría de personas participantes por plantear estas rupturas, estos caminos y estas reflexiones alternativas a un sistema que coloca la economía por encima de la vida. Y gracias también
por retomar lo comunitario, lo local, lo propio como una alternativa. Valores emergentes, solidaridad, organización, respuesta e incidencia en las políticas públicas. Gracias por acompañarnos y gracias por hacer posible otro mundo a través de sus palabras, sus propuestas y sobre todo su trabajo colectivo mediante esta iniciativa de Frena la Curva. Muchas gracias y esperamos que participen en los próximos conversatorios. Que estén muy bien. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Adiós. De Un parte placer de Frenar la conocerlos. Curva, muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado. Esperamos verlos en próximas actividades. Un fuertísimo abrazo. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias.